chicos y chicas, el día de hoy continuamos con la sesión número 16 que tiene por tema operaciones con vectores. Bueno, vamos a dar un pequeño resumen de lo que vamos a trabajar. En sí vamos a trabajar lo que son las sumas de vectores paralelos. Ya lo hemos visto. Cuando hablamos de suma de vectores paralelos es sumar simplemente a través de los vectores como si fuera una simple adición. En este caso dependiendo mucho de su dirección y su sentido. En este caso, como podemos ver, un vector A, un vector B que nos puede dar origen a una sumatoria, en este caso 4 unidades, 1, 2, 3, 4 unidades, el vector B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unidades. Si hacemos un vector AB vendría a ser un vector de 10 unidades, como lo podemos observar, es algo sencillo, no es nada difícil. Ahora recuerden de que toda esta información se las voy a anexar. Este tema, con estos ejemplos, creo que ya los vi la clase anterior, en caso no los haya visto, vamos a volver paso a paso para llegar a una correlación correcta. Bueno, vamos a ver en este caso, sean los vectores A, B, C y D como se muestra en la figura, y A más B y A más C. A más B ya lo hallamos que son 10 unidades, A más C. Ahora nosotros podemos observar que el vector C está en una dirección diferente, en este caso tiene un módulo diferente. ¿Esto qué quiere decir? Miren, el A más B era la suma de los 4 más los 6. Hasta ahí estábamos, de los 10. Ahora, ¿pero cómo vamos a saber cuánto es el vector C? Pues podemos observar en la imagen que el vector C está compuesto por 6. ¿Por qué? Porque va 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque va inicia en esa dirección, pero va de regreso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el vector A son 4 unidades, 6 menos 4 nos va a dar menos 2 unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que su vector resultante va a estar orientado hacia la dirección de C, obviamente porque es mayor y es un menos 2 que va en dirección contraria positiva. Números positivos hacia la derecha, números negativos hacia la izquierda. En este caso va a dar 6 o menos 2, sería menos 2 unidades, como podemos observar en la imagen, 1 y 2. Y listo. Ahora, cuando son suma de vectores concurrentes, aquí sí pasa algo diferente. ¿Por qué? Porque para sumar dos vectores que tienen el mismo punto de origen concurrente, se tiene que construir obviamente un paralelogramo y en él obviamente hallar lo que es su resultante. Ahora, la resultante va a surgir de una manera muy sencilla. Nosotros primero nos van a dar dos ángulos así, vamos a formar nuestro paralelogramo. La resultante pasa de manera paralela. La resultante, ¿cómo la vamos a hallar? La resultante simplemente se halla la siguiente fórmula. Se aplica la fórmula, nada más. No es nada complejo ni de otro mundo, solo se aplica la fórmula. En este caso, la fórmula de la resultante es resultante al cuadrado, r al cuadrado, es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab por el coseno del ángulo. Oye, profe, se escucha fácil. ¿Será fácil de aplicar? Obviamente que sí. Aquí les he tratado de poner yo adicionalmente ¿cómo es que recordamos esta fórmula? Esa fórmula la hallamos a través de la fórmula de ley de cosenos, cuya demostración es la siguiente que le he tratado de poner. Si trabajamos de un triángulo PQH, sabemos que r al cuadrado, la resultante del cuadrado va a ser igual a m, que estamos viendo aquí, que está formando otro ángulo, más n, en la cual vamos, una vez teniendo eso, vamos a aplicar junto con los senos, de manera que nos den a seno del ángulo o a coseno del ángulo. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado, como podemos ver. R al cuadrado es igual a seno del ángulo al cuadrado más b más a coseno del ángulo al cuadrado. Una vez que tenemos eso, elevar las elevaciones. Disculpe, está bien dicho, elevar las potencias. Elevar las potencias, vamos a llegar a la siguiente fórmula, que va a ser lo mismo, que r es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab. La fórmula que se ha obtenido, como acabamos de repetir, está dada en función al ángulo de los vectores AB, que consideramos que el ángulo que nos estén dando, o el ángulo θ en este caso, es opuesto al vector resultante, donde el ángulo es sin 80. Es una forma de aclarar más o menos y tener la idea. Vamos a continuar, vamos a ver un ejemplo en el que apliquemos. Por ejemplo, dice, halla la magnitud y la dirección de las resultantes de los vectores concurrentes sabiendo que A mide 4 centímetros, B 3 centímetros y hay un ángulo de 60 grados. Listo, tenemos lo que necesitamos, simplemente vamos a reemplazar. R al cuadrado vendría a ser igual a 4 centímetros más B, son 3 centímetros al cuadrado, más 2ab coseno del ángulo. Ahora, una vez que tenemos eso, aplicamos la fórmula. Al cuadrado 16, b al cuadrado 3 al cuadrado vendría a ser 9. La fórmula a que multiplica b, que en este caso vendría a ser 4 por 3, 2a que multiplica b, que en este 4 por 3,
12 por 2, 24. Y ahora viene coseno de 60 grados. Aquí es muy importante ya ir avanzando con lo que son las razones trigonométricas que vendrían a ser los senos y los cosenos. En caso no sepamos eso o no tengamos eso, podemos aplicar lo que es el uso de una calculadora para hallar estas funciones. Tanto que sea de seno de coseno, de igual tangente con tangente, la función que necesitamos. En este caso el coseno de 60 grados es 0,5. Simplemente despejamos y nos va a dar r al cuadrado es igual a 37. Pero nos damos cuenta que dice r al cuadrado. Nosotros no queremos la resultante al cuadrado, queremos la resultante. Entonces, como es una potencia, pasa como raíz cuadrada de 37 y nos da por calculadora 6,08. 6,08 ¿qué? Centímetros. Y listo. Ahora, si aplicamos la otra fórmula, podemos hallar el mismo resultado con un proceso un poco más mayor para tener una conclusión satisfactoria. Vamos a ver un ejemplo número 2. Miren, ejemplo muy importante. Encuentra la magnitud y la dirección de la resultante de los vectores A igual 9 centímetros, B 7 centímetros, siendo el ángulo que forman 120 grados. Lo mismo, la ley del paralelogramo. Pero miren, aquí hay algo muy importante. Nosotros observamos en la imagen, miren, que hay un ángulo de 120 grados. Pero también se pueden observar aquí que hay un ángulo llano, que hay un ángulo de 180 grados. Miren, si se dan cuenta, hay un ángulo de 120, sí, se forma un ángulo aquí, pero el ángulo en sí es 180 grados. Entonces, caso importante remarcar que cuando el ángulo es mayor de 90 grados, realizamos la reducción respectiva. ¿Qué significa esto? Que podemos ampliar a un coseno de un ángulo un poco más mayor, en este caso coseno de 180 menos 120, porque aquí tenemos un ángulo de 180 ya, menos 120 nos va a dar coseno de menos 60, y el coseno de menos 60 va a ser, o el negativo coseno de 60 va a ser menos 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo con el que vamos a trabajar es el ángulo de menos 60 grados, que en este caso vendría a ser menos 0,5. Simplemente aplicamos la fórmula correspondiente, resultante al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab, ya tenemos los datos. Ahora, 9 al cuadrado más 7 al cuadrado más 2 por 7 por 9 más el coseno del ángulo. Ahora, este menos 0,5 ¿de dónde salió? Era lo que aplicábamos aquí para tener una idea clara de lo que podíamos realizar. Ahora, nosotros simplemente tenemos que aplicar la fórmula con el ángulo que nos dan, en este caso el ángulo es 120 grados, nada más. Listo y sencillo, entonces reemplazamos. Y nos da que 9 al cuadrado 81, 7 al cuadrado 49, 2 por 7 por 9 es 7 por 9, que vendría a ser igual a ver chicos, ¿dónde están? 63. 63 por 2, 126. Ahora el coseno de 120 es menos 0,5. Esta multiplicación nos va a dar un total de 63. Ahora 81 más 49 menos 63 nos da 67. Raíz cuadrada de 67 nos da 8,19. ¿19 qué? Centímetros, nada más. Recuerden de que estoy haciendo énfasis en encontrar la dirección de la resultante por ley de cosenos. No vamos a darle énfasis a este tema por el momento, por lo que aún no están ustedes al pendiente mucho de lo que son las razones trigonométricas. A medida que vayamos mejorando en el tema de las razones trigonométricas, voy a reprogramar una clase sobre este tema para ya hablar sobre el tema de la dirección del resultante correspondiente a los senos que provienen de diferentes razones trigonométricas. Vale mucho la aclaración. Bueno chicos, y tenemos otros casos particulares. Por ejemplo, esto es muy importante. Miren, ¿por qué ponemos casos particulares? Porque aquí podemos trabajar una resultante máxima o resultante mínima. ¿Cuándo trabajamos una resultante máxima? La resultante máxima de dos vectores se obtienen cuando entre sí forman un ángulo igual a 0 grados. Muy importante, resultante máxima 0 grados. Por lo tanto, tienen igual dirección, igual sentido. De manera que la resultante máxima va a ser igual a A más B. ¿Por qué? Porque se unen, como pueden ver en la imagen, uno con el otro para seguir en una misma dirección. Ahora, ¿cuándo es una resultante mínima? Cuando la resultante mínima es cuando se forman entre sí, no 0 grados, un ángulo de 0 grados, sino un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, tienen sentidos opuestos, que quiere decir uno va hacia un lado y el otro va a ir hacia el mismo lado, pero en un tiempo más retardado que sea negativo. Por tal razón, la resultante mínima va a ser A menos B, va a ser una resta de uno con el otro. Y de igual manera, cuando son congruentes, se puede utilizar el teorema de Pitágoras.
Si forman entre sí un ángulo igual a 90 grados, vamos a tener que aplicar lo siguiente. Ya no vamos a tener que aplicar la fórmula resultante que sabemos antes, sino una nueva. Cuando solamente es 90 grados, vale la aclaración. Ahora, ¿cuál es la fórmula? La resultante es igual a al cuadrado menos b al cuadrado elevado a la raíz cuadrada. Que simplemente lo que podemos hacer aquí fácilmente es simplificar raíz cuadrada, cuadrado, cuadrado, y la resultante va a ser igual a más b de manera sencilla. Vamos a ver un ejemplo. Calcular la resultante de los vectores a 8 unidades, b 6 unidades, que forman un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el valor máximo de la resultante? Tenemos 8 unidades, 6 unidades, la resultante. Simplemente aplicamos la fórmula. ¿Qué es lo que observamos aquí? Que no estamos trabajando un ángulo diferente, sino un ángulo de 90 grados. No vamos a utilizar r al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab por el coseno del ángulo. No. Como es 90 grados, simplemente vamos a r al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más la raíz cuadrada de ambos, que en este caso a al cuadrado, miren, a al cuadrado es 8 al cuadrado, 64. Ahora, 6 al cuadrado, 36. 64 más 36, disculpen, nos da 100. Raíz cuadrada de 100 nos da 10. Y esa es la respuesta. Ahora, si queremos hallar la resultante máxima, recuerden, la resultante máxima es a más b, en este caso. A más b, 8 más 6, 14. Si quisiéramos hallar la resultante mínima, ya, ¿cómo haría? La resultante mínima es una resta, en este caso. 8 menos 6, 2. Listo, esa es la respuesta. Y listo, y no hay más complicaciones. De igual manera podemos ver suma de vectores. Cuando hablamos suma de vectores es que podemos tener los vectores ubicados en diferentes partes del gráfico, pero unidos entre sí nos pueden formar la imagen correcta para poder desarrollar el diferente ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos un vector A, B, C y D. En este caso, vector A, miren, para abajo, para abajo. Del vector A sigue el vector B. Desde su punto final parte el vector B. Vector B, como pueden observar, va hacia acá. Ahora parte el vector C va hacia arriba. Ahora, al partir del vector C forma un ángulo de 45. Una vez que ya subió, parte el vector D. Desde el punto de finalizar del anterior vector, parte como punto de origen uno hacia otro lado. Y así corresponsivamente hasta formar la imagen. Trato de darles un ejemplo concreto sobre cómo sería en caso de que fuera una imagen como el que acabamos de ver. Y por último, cuando trabajamos con un diferente módulo y dirección, que trabajamos diferentes direcciones, diferentes fuerzas. En este caso, por ejemplo, podemos trabajar una fuerza 1, 2, 3 y 4. Cada fuerza está compuesta por un diferente valor, el cual acudimos a una tabla para poderlo desarrollar de la manera mucho más correcta. Y bueno, y eso es todo, chicos. A continuación van a tener que realizar la siguiente actividad. De la 2 a la 6 simplemente se trata de resolver. Simplemente se trata de aplicar la fórmula de la resultante. Ahora, en la primera sí van a tener que aplicar la fórmula de la resultante, la misma que de la 2 a la 6. ¿Pero cómo? ¿Con qué ángulo? Bueno, chicos, miren, esto es muy sencillo. Nos dicen que el vector m vale 5 unidades y el vector n 3 unidades. Pero aquí nos dan dos ángulos diferentes, uno 72 y uno 12. Bueno, chicos, lo que van a tener que hacer aquí en este ejercicio es realizar una resta para que les den un solo ángulo. En este caso sería el vector m y el vector n. El vector m está compuesto por 5 unidades, el vector n por 3, pero el ángulo que va a formar la resultante va a ser 72 menos 12, en este caso 60. Una vez teniendo el 60, simplemente aplican la fórmula de la resultante y listo, y ya está hecho el ejercicio. El resto son de simplemente reemplazar los datos por los que ya tienen y aplicar la fórmula de la resultante. Bueno, eso es todo por hoy, nos volveremos a encontrar. Hasta luego, espero que hayamos comprendido la clase del día de hoy.